¿Cuál es la verdad que subyace al control? ¿Existe el miedo? ¿La realidad es que el ser humano se autodestruiría? ¿O el control subyace a la corrupción misma y pura? Esto creará una consecuencia que cambiará todo el futuro de la historia de la humanidad, porque a partir de este momento no es el hombre quien decide sus pasos. A partir de este momento no son las grandes inspiraciones ni los grandes conocimientos los que rigen el progreso humano. A partir de este momento aparece un factor material externo impuesto, aparece la economía, y con ello aparecen los intereses. Estos intereses a menudo han gobernado al ser humano. Y para promover el poder, para promover esta autoridad, esta falsa autoridad, los grandes reyes corruptos, los políticos y gobernantes corruptos han transmitido sus estructuras de poder para someter al hombre, porque saben quiénes somos y temen que lo descubramos. Adán y Eva fueron creados como los primeros hombres a partir de estos mismos reyes divinos que se fundamentan en el arquetipo de Arconte, este gobernador que discierne y crea al ser humano en su imagen y semejanza. Así, Yahvé, como Arconte, se posiciona temeroso ante el potencial de esta nueva etapa del hombre, sabia y por supuesto poderosa. Adán y Eva, como arquetipo de hombre y mujer plenos, son expulsados del paraíso del Edén por abusar del conocimiento, tentados por la sabiduría, por la serpiente, el símbolo de crecimiento interior cíclico, y crean toda la descendencia humana. Así condenan al ser humano a sufrir también en concordancia con todas estas culturas anteriores y a la vez a trabajar, a indagar, a descubrir un propósito para poder ser felices y crecer bien, aprender y liberarse en último término del sufrimiento cíclico. Así, desde el Antiguo Testamento y todos estos libros del judaísmo y el cristianismo y el islam también, estas religiones que se crearon en Oriente, nacen a partir de los patriarcas de Israel. Abraham significa padre de multitudes, fue el patriarca de Ur de Caldea, en la región de Canaán. Tuvo como hijo a Isaac, entre otros, y se considera el fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac, fue el patriarca que dio lugar a 12 hijos, cada uno formaría una tribu de Israel. Estas tribus descendientes del gran patriarca fueron influyentes y reinaron en todo Canaán, en el futuro reino de Israel y por supuesto en las tierras prometidas por estos arcontes, por Yahvé y los Elohim. Un representante de esta autoridad religiosa que formaría todo el concepto del judaísmo, también escrito en el libro de Tanaj y en el Antiguo Testamento del cristianismo. Estas tribus acabarían viviendo en Egipto
y es la historia de Moisés, el Éxodo, un profeta, un sabio, también un reformador, un héroe que desafía las leyes del faraón Ramsés y ayuda a emigrar a los hebreos esclavizados en Egipto. Huyen y se cuentan milagros de esas hazañas. Moisés recibe el Deuteronomio, unas reglas para convivir impuestas por Yahvé, unos mandamientos para estar en armonía con este Dios y con este arconte, puesto que toda conciencia que habla y se comunica con el ser humano lo hace precisamente para gobernar, y así se llaman a los gobernantes arcontes. Arcontes significa gobernantes. En el libro de Samuel nos explican cómo este, profetizado y obedeciendo a Yahvé, encuentra al primer rey ungido, Saúl. Este Saúl fue el primer rey de Israel, que unificó el reinado de todas estas tribus. Este cometió un grave error y desobedeció Yahvé. Castigado, Saúl debería dejar su poder y Samuel, el profeta, se dirige a buscar su sucesor. Ocultando tal misión y propósito a Saúl, llega a Belén, a la casa de Yesé. Así, debe elegir uno de sus 8 hijos como sucesor al rey y al trono de Israel. Conoce 7 hijos y ninguno es el elegido. Samuel sabrá el sucesor cuando lo vea, así que pide descubrir al último hijo que no se encontraba en la casa. Cuando llega, descubre a David, y así con aceite unge David como el nuevo rey, sucesor de Saúl, de Israel.